despertar, mis amados, nuevamente por acá en el segmento Vivir Diferente. Hoy estoy muy contenta porque traigo un tema inédito, que lo trabajamos a diario y hoy traigo una especialista que nos acompaña el día de hoy, cuyo nombre es Oraima Sosa. Ella es facilitadora de PNL, consteladora familiar y aquí la tenemos con nosotros. Bienvenida. Gracias, Vicky, gracias, muchísimas gracias por tu invitación. Encantada de poder participar en este tipo de propuestas. Bueno, el tema que les tenemos para el día de hoy se llama Dinámicas entre víctimas y perpetradores bajo la mirada sistémica. Cuéntanos, Oraima, ¿qué es una víctima? Fíjate, Vicky, antes de entrar al tema de la víctima y el perpetrador, la idea no es subestimar el sufrimiento ajeno. Entendiendo que cuando nos sometemos a circunstancias difíciles, dolorosas o conflictivas en nuestra vida, eso tiene una relevancia que nos conecta con la vulnerabilidad, que es al final la que nos da un poder. Las víctimas y los perpetradores son roles que en algunos casos ejercemos desde los distintos roles que ejercemos cuando somos seres humanos ejerciendo distintos roles, pero dentro de esos roles ejercemos el rol de víctima y perpetrador. La víctima es esa persona que de alguna manera se somete al sufrimiento, se somete a circunstancias dolorosas y se mantiene dentro de ese rol. Y los perpetradores, bueno, son todas aquellas personas que de alguna manera se conectan con aquellas circunstancias descontadoras, desfavorables o incorrectas en detrimento de otra persona. Muchos de los acontecimientos que suceden en nuestra vida es precisamente porque adoptamos estas posturas de víctimas y perpetradores. Claro, fíjate, y una persona en algún momento de nuestras vidas podemos adoptar o una o la otra. Lo importante es detectarlo, ¿verdad? Para salir de eso, porque esas dinámicas no nos favorecen ni de un lado ni del otro. Ahora bien, cuéntanos un poco cuáles son los beneficios que le trae a una persona estar en el papel de víctima. A veces asumimos papeles de víctimas de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Cuando estoy conectada con la postura de víctima, posiblemente el beneficio oculto de esta postura es atraer un salvador a mi vida. Alguien que de alguna forma me rescate de esa circunstancia dolorosa, difícil, conflictiva, o llamar la atención de alguna manera de aquella cosa, de aquel cariño, de aquella atención, de aquel amor que de alguna manera siento que me falta. Entonces, siempre hay un beneficio oculto dentro de estas posturas de víctima y perpetrador, y la víctima, dicen que detrás de cada víctima hay un perpetrador, porque de hecho Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, afirmaba que solo le faltaban 5 minutos a una víctima para convertirse en perpetrador. Entonces el beneficio oculto es llamar la atención, el beneficio oculto es de alguna forma requerir el amor que de alguna manera no recibió, el beneficio oculto es atraer a un salvador a su vida. Ese es el beneficio de toda víctima. Claro, como decía Bert, que allí es donde se trabaja la triada de víctima, perpetrador, que también a veces una víctima puede en ese triángulo volverse perpetrador y muchas veces es hasta más cruel que la persona que le hizo el daño. Totalmente. Fíjate, Vicky, que Steven Karpman también habla de ese triángulo dramático. Cuando atraemos cuando adoptamos, como les digo, consciente o inconscientemente, estas posturas de víctimas o perpetradores en nuestra vida, siempre vamos a traer el lado contrario de ese triángulo. Bien sea desde el salvador o bien sea desde el perpetrador. Entonces, si yo estoy consciente del rol que estoy ejerciendo, posiblemente entonces esté consciente de lo que de alguna u otra manera voy a traer a mi vida. Entonces, cuando estoy consciente del rol que ejerzo, de la identidad que de alguna manera poseo, entonces puedo estar consciente del sentido que tiene lo que estoy reflejando en mi realidad. Y no estamos hablando solamente de una persona. O sea, no es el perpetrador representada en una persona, es también desde el perpetrador hacia una circunstancia desfavorable. O sea, algo debe estar ocurriendo en mi vida desde que no me estoy haciendo cargo del rol que estoy representando como para haber atraído esta circunstancia desfavorable o esta situación desfavorable, triste o conflictiva o que me suceda algo directamente con alguien en específico. Ahora, desde tu punto de vista terapéutico, ¿verdad? Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué herramientas les puedes dar a todas esas personas que nos están siguiendo a través del programa
para detectar en qué momento están siendo víctimas, en qué momento están siendo perpetrador y cómo salir de allí. Para salir de estas dinámicas o de este triángulo dramático que estábamos conversando, Vigme, fíjate, es importante hacerme consciente primero de quién soy, desde mi esencia fundamental y de los distintos roles que ejerzo como ser humano. Y segundo, siempre entender que estamos marcando intenciones en nuestra vida desde lo que somos y desde nuestras acciones. Entonces, hacerme consciente de lo que yo puedo generar de alguna manera en la vida de los demás y entender que siempre estamos generando karma. Estamos generando acción y reacción ante todo, ante lo que somos y ante toda acción que ejercemos. Ya no vamos a hablar si esta es adecuada o no es adecuada, sino siempre hacernos conscientes de lo que somos nos va a permitir saber el efecto positivo o descontador que de alguna forma ejercemos en la vida del otro. Lo ideal es no estar en ninguna de estas posturas. Por supuesto, es poder reconocer y salirnos de este triángulo en el que a veces nos colocamos para entender que somos instrumentos de algo superior que siempre de alguna manera va a ejercer una reacción en la vida del otro, entendiendo que estamos interconectados y estamos generando conciencia. Así es, pero y también no nos podemos escapar que en algún momento estas posturas nos ayudan porque estamos en un mundo de polaridades, donde existe el bien y donde existe el mal. Entonces, lo importante es que solamente se utilice en algún aspecto de la vida, que hasta muchas veces el estar en el perpetrador muchas veces nos puede salvar la vida. Entonces, utilizarlo solo en ese momento y luego hacernos conscientes y desprendernos de estos roles para nosotros evolucionar y poder conectarnos con ese amor incondicional y de alguna manera poder conectar con mi ser real, donde yo pueda abrir mi corazón y donde pueda relacionarme de una manera más sana. Por supuesto que sí, así mismo. O sea, cuando hablamos de estos roles, estamos hablando de dualidad. Estamos hablando de la dualidad en la que a veces nos manejamos los seres humanos cuando no logramos vivir en coherencia o en equilibrio o desde el desconocimiento o desde el reconocimiento que tendríamos que tener de esa otra parte de nosotros, que también somos nosotros. Porque como les decía, la víctima y el perpetrador es una cara de una misma moneda. Exacto. ¿Sabes? Es una cara de una misma moneda. Cuando de pronto dejamos de categorizar, de definir y asumimos el grado de responsabilidad que tenemos en la participación de ese hecho, posiblemente podríamos también ser más conscientes de nuestra identidad y de esas, o alejarnos un poco de esas circunstancias que nos someten al sufrimiento. Cuando yo de alguna manera me identifico con cualquiera de los roles que ejerzo como ser humano, posiblemente voy a generar sufrimiento, porque el día que yo no puedo representar ese rol, entonces no consigo el beneficio que me trae el representar el mismo. Desde el mismo momento en que me conecto con esa esencia fundamental, reconociéndome, entre otras cosas, como un ser humano, energético, espiritual, pues entonces podré tener mayor conocimiento del efecto que causa en la vida de los demás y a nivel colectivo. Y también haciéndose responsable de no vengarse, porque muchas veces en la postura de perpetrador se toma cuando una persona recibe un daño y quiere la venganza, y la venganza no es buena, porque la venganza nos roba la paz, nos roba la armonía, y a la final nadie gana, todos perdemos, ¿me entiendes? Entonces lo importante es, como te digo, aprender. Yo digo que una de las maneras también que pudiese la persona salir de estos roles es a través del perdón. Totalmente. Perdonando el daño que me hizo el otro y de esa manera trascender esa historia y poderla transformar para evolucionar en un mejor ser humano y a su vez lograr un estado de salud óptimo, tanto psicológica como física y espiritual. Toda víctima se conecta con un rol infantil y desde ahí no obra la solución. Entonces, el rol infantil no nos permite encontrar una solución a esa situación. Cuando yo me ubico en el presente, me puedo ubicar en mi rol de adulto y además asumir responsabilidad sobre lo que sucede en mi vida y sobre los roles que yo de alguna manera ejerzo dentro de estas posturas que estamos hablando de víctimas y perpetradores. Entonces, el actuar desde el adulto me permite reconocer el grado de participación que yo tengo dentro de esas circunstancias. Además de eso, perdonarme por el agravio, porque independientemente de que estoy sumergida ante un hecho lamentable, doloroso, conflictivo,
perdonarme el haber atraído a mi vida una cosa como esa, reconociendo el grado de responsabilidad que yo tengo. Perdonar también el agravio, hablando de que a veces manejarse desde el grado más alto de amor que podemos ejercer los seres humanos, que es la compasión, también pudiese ser una real solución para volver a la coherencia y el equilibrio y a esa esencia fundamental de la que te hablaba. Entendiendo, como dices tú, que es necesario en algunas ocasiones ejercer esos roles que nos conectan con el miedo, porque el miedo también nos sirve de defensa para establecer límites ante ciertas situaciones. Hay situaciones que ameritan el que uno actúe desde estos roles, pero siempre y cuando tengamos conscientes los límites dentro de estos mismos roles que estamos ejerciendo y el beneficio que esto me puede ocasionar para defenderme de ciertas situaciones. ¿Okay? Pero cuando estamos atrayendo en nuestra vida algo desfavorable o estamos viviendo una circunstancia con una persona que realmente está generando sufrimiento, confusión en mi vida, tengo que revisar profundamente qué es lo que yo como ser humano o qué rol como yo como ser humano estoy ejerciendo para yo desde el adulto haber caído en esa situación. O también como la parte que tú trabajas de constelaciones familiares, que pueden estar también atrayendo esas situaciones desde sus dinámicas de familia. Totalmente. Y a veces estamos, el sufrimiento tiene un poder muy seductivo. Y entonces cuando en mi familia de alguna manera ha estado sometida a ciertas circunstancias conflictivas, dolorosas, que incluso tienen que ver con enfermedades, por lealtad y por amor a ese dolor que ha definido mi familia, entonces yo atraigo a mi vida esas circunstancias que de alguna forma me permitan ser leal a esa historia o a esas personas que de mi sistema también sufrieron. Okay. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Por allí tengo tu publicidad muy hermosa, por cierto, que Gracias, te quedó para todas gracias. aquellas personas que te quieran contactar. Por favor, compártenos tus redes sociales. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Oraima Sosa. Mis redes sociales son @losexcluidos. Gracias por esta invitación. Y no se pierdan la siguiente programación que tenemos con todos y cada uno de ustedes a través de la Ecorrevista VIP. Y mis redes sociales son, como todos bien lo saben, @vigmi11 y @soyvidaholística. Nos vemos para la próxima edición de la revista. Espero de todo mi corazón que este programa les haya nutrido muchísimo porque es un tema que trabajamos a diario. Gracias Oraima por acompañarnos, gracias por escuchar el llamado. Gracias, mi amor, gracias. Y nos vemos en una próxima. Bye, bye.